Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz López y junto con mis compañeras María Castelló y Jana Hernández somos las residentes de tercer año de San José de la Rinconada, perteneciente al Hospital Virgen del Macarena. Vamos a presentar el tema de la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto la sospecha, diagnóstico como el manejo de brotes. Para empezar, debemos saber lo que es una enfermedad inflamatoria intestinal, dado que engloba muchas entidades. Principalmente, esta denominación se caracteriza por una inflamación crónica en varias localizaciones del tubo digestivo y se puede manifestar de distintas formas, pero las más comúnmente conocidas son el dolor abdominal y la diarrea. La inflamación que tiene lugar se debe a una respuesta inmunitaria que es anómala, tiene lugar en las células de la mucosa digestiva. Las que vamos a hablar hoy y que son las grandes entidades de esta enfermedad inflamatoria son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Bueno, si hablamos un poquito de epidemiología, la incidencia ya sea de la enfermedad de Crohn como de la colitis ulcerosa es muy parecida. En la enfermedad de Crohn se dan unos 6 casos por cada 100.000 habitantes al año y en la colitis ulcerosa unos 7 casos por cada 100.000 habitantes año. La incidencia, ya sea de una o de otra, tiene lugar principalmente entre la segunda y la cuarta década de vida, aunque en la colitis ulcerosa se describen casos, un segundo pico, entre los 50 y los 70 años. Generalmente no se han descrito diferencias en la incidencia entre el sexo masculino y el femenino, afectando principalmente a los dos por igual. Y sí que hay que saber que es importante los antecedentes familiares, puesto que el hecho de padecer un familiar de primer grado una enfermedad inflamatoria intestinal hace que el individuo aumente en él el riesgo entre 3 y 20 veces de padecer una enfermedad inflamatoria intestinal, con un riesgo absoluto, por tanto, en este individuo del 7%. La etiología de estas enfermedades inflamatorias no se conoce con precisión, aunque sí se han descrito varios factores que están implicados en su desarrollo. El más importante de ellos sería el factor inmunológico, dado que lo que tiene lugar es una respuesta inmune inapropiada contra la microbiota intestinal, generalmente secundaria a un fallo en la propia barrera defensora de la mucosa intestinal. Otro de los factores implicados serían los factores genéticos. Como hemos dicho anteriormente, se ve un aumento de la incidencia en pacientes que tienen familiares de primer grado con una enfermedad inflamatoria intestinal y además se ha visto una alta concordancia en gemelos monocigóticos. En la bibliografía destaca un gen que es el NOD2-CAR15 para el desarrollo de estas enfermedades, principalmente asociado al desarrollo de enfermedad de Crohn, que está en relación con un sensor de microorganismos intracelulares. Otro tipo de factores serían los factores ambientales. En ellos hay que destacar la dieta. Una dieta determinada no sería un precipitante para un brote o para el desarrollo de una enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí que tiene gran influencia posteriormente en el control de los brotes y en la microbiota intestinal que se define en cada paciente. Otro de los factores sería el tabaco, que se ve curiosamente que en una entidad es protectora y en otra entidad aumenta el riesgo. Aumentaría el riesgo en la enfermedad de Crohn y sin embargo es protector para la colitis ulcerosa. Dentro de los fármacos cabe destacar el uso de antiinflamatorios, que se puede ver un aumento del riesgo, se asocian a un aumento del riesgo del desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal y entre otros cabe destacar el ejercicio, el sueño o el estrés. Que la falta de ejercicio, el sedentarismo, el mal sueño, insomnio o el aumento del estrés pueden determinar desarrollo de brotes o empeoramiento del curso de la enfermedad. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar de los dos grandes grupos de enfermedades inflamatorias intestinales, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y sus principales diferencias para hacernos una idea. Bueno, la forma de afectación, por ejemplo, de la colitis ulcerosa afecta a la mucosa y a la submucosa superficial, mientras que la enfermedad de Crohn afecta de forma transmural, afectando a cualquier capa del intestino. La colitis ulcerosa
afecta desde la parte más distal del recto de forma ascendente y afecta solamente al colon. Sin embargo, la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano en cualquier localización y no es de forma continuada como en la colitis ulcerosa, sino que es de forma parcheada. Otra de las diferencias, ya que tienen distinta afectación físicamente, por lo tanto los síntomas van a ser algo distintos. Generalmente la colitis ulcerosa se presenta con diarrea que se asocia en un 90% de los casos a rectorragia o una diarrea sanguinolenta. Sin embargo, en la enfermedad de Crohn hay diarrea, pero no siempre está asociado a una rectorragia o a la emisión de sangre con las heces. En ambos grupos se produce una pérdida de peso, pero es mucho más marcada en la enfermedad de Crohn, con mayor afectación sistémica en cuanto a la astenia, en cuanto a la pérdida de peso o la aparición de fiebre. Otro síntoma muy característico sería el dolor abdominal, que tiene lugar en las dos entidades, pero en la colitis ulcerosa tiene lugar un dolor abdominal generalmente difuso que se suele aliviar con los movimientos intestinales o con la evacuación. Sin embargo, en la enfermedad de Crohn se da principalmente dolor en mi abdomen derecho y muchas veces en los brotes se suele confundir con una apendicitis o con una enfermedad pélvica, dado que simula muchas veces una de estas entidades porque se localiza principalmente en la fosa ilíaca derecha. Se pueden complicar ambas entidades, aunque generalmente la colitis ulcerosa, las complicaciones que presenta son la hemorragia o el megacolon tóxico. En la enfermedad de Crohn puede haber estas complicaciones, pero es más frecuente otras complicaciones como una perforación, una obstrucción intestinal, dado que se forman fístulas, abscesos dentro de lo que es la cavidad abdominal. Bueno, las diapositivas que vamos a ver ahora son principalmente para orientarnos un poquito en la sospecha y en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, para valorar en conjunto al paciente, dados sus antecedentes personales, antecedentes familiares y la clínica que presenta, para así poder sospechar una de estas patologías. Nos lo podemos encontrar ya sea en las consultas de urgencias como en las consultas de atención primaria. En urgencias encontraremos pacientes que tienen una afectación clínica un poquito más severa quizás, que les hace acudir a estas consultas. Sin embargo, en las consultas de atención primaria nos podemos encontrar con pacientes que tienen una diarrea un poquito crónica, diarrea recurrente, dolores abdominales un poquito que no ceden con tratamiento, que no terminan de mejorar, asociados o no a diarrea, y en estos pacientes pues debemos sospecharlo, sobre todo cuando tienen antecedentes de interés. Por lo tanto, de forma general voy a hablar un poquito de los síntomas más frecuentes y por lo tanto vamos a ir desglosando un poquito la sospecha diagnóstica. Generalmente debemos sospechar una enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes que presentan dolor abdominal, principalmente de tipo cólico, de cualquier localización. Como he dicho, más frecuente la fosa ilíaca derecha en la enfermedad de Crohn o en mi abdomen izquierdo o región rectal en la colitis ulcerosa. Otro de los síntomas clave sería la presencia de diarrea crónica, que puede asociarse o no a productos patológicos y también puede ir en ocasiones acompañada o no a fiebre, pudiendo confundir con una gastroenteritis, por ejemplo, entre otras cosas. También en pacientes que tienen una patología anorrectal recurrente, por ejemplo, fístulas, fisuras, que ha tenido abscesos, generalmente son más frecuentes en la enfermedad de Crohn. Síntomas rectales como por ejemplo la urgencia, el tenesmo o la incontinencia rectal, que son más frecuentes en la colitis ulcerosa, el hecho de tener pirosis, dispepsia, úlceras orales u otro tipo de manifestaciones extraintestinales que ahora vamos a ver. Por lo tanto, de forma general, pacientes que tengan dolor abdominal de características que no quedan muy claras, que tiene diarrea crónica con o sin productos patológicos o patología anorrectal o síntomas rectales, serían candidatos a la sospecha. Las enfermedades inflamatorias intestinales se asocian frecuentemente a otro tipo de manifestaciones fuera del intestino,
que se resumen en esta tabla las más frecuentes. Hay otras muchas manifestaciones, pero no se dan con tanta frecuencia. Por lo tanto, en un paciente que viene a nuestra consulta y nos comenta una diarrea que ya lo vemos que se alarga en el tiempo, con un dolor abdominal así un poco claro y que además tiene algún antecedente de los que aparecen en esta tabla, pues nos debe hacer sospecharlo con más peso. Dentro, por ejemplo, de las enfermedades musculoesqueléticas que más se asocian a una enfermedad inflamatoria intestinal serían la artritis de cualquier tipo, la espondilitis anquilosante o la sacroileitis. También es importante la poliomiositis, aunque en menor medida. Dentro de las enfermedades de piel y boca, unas que se asocian con mucha frecuencia a estas entidades serían el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso, así como el vitíligo, la psoriasis o la amiloidosis. Aparte, el déficit nutricional, ya sea de proteínas, de zinc o de otro tipo de vitaminas, por la propia enfermedad intestinal puede darnos manifestaciones dérmicas o vocales. Dentro de la patología hepatobiliar asociada encontramos la colangitis esclerosante primaria y la hepatitis autoinmune, que se asocian principalmente a la colitis ulcerosa. Luego tenemos otras afectaciones como por ejemplo la ocular, presentando uveitis, epiescleritis, úlceras corneales y metabólica. Generalmente esto se da más en niños y en adolescentes con un retardo en el crecimiento, generalmente por los déficits absortivos que pueden tener lugar. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene unos síntomas compatibles con una enfermedad inflamatoria intestinal, que además tiene unos antecedentes familiares de interés, un familiar de primer grado, afecto, o tiene antecedentes personales de otras enfermedades de origen autoinmune que se asocian frecuentemente a este tipo de enfermedades, pues debemos indagar un poquito más en esta diarrea o en este dolor abdominal. Dado que no hay un síntoma clínico ni una prueba patognomónica en esta patología, se deben descartar otras entidades en primer lugar para poder luego llegar a establecer un diagnóstico. Principalmente, como son diarreas y pueden asociarse o no a fiebre, hay que descartar en primer lugar una enfermedad infecciosa del tracto digestivo. Por lo tanto, hay que hacer coprocultivos, estudio de parasitogenesis y descartar que no esté afecto de un Clostridium difficile. Generalmente también se debe hacer un estudio de Yersinia porque hay muchos casos que se pueden llegar a confundir. Hay que hacer una analítica general con rastantes de fase aguda, valorar la albúmina, la serología, aunque es de poca utilidad porque no todos los pacientes tienen que tener anticuerpos antinucleares positivos, pero sí que una analítica normal es más frecuente en un síndrome de intestino irritable y sin embargo no sería normal en una enfermedad inflamatoria intestinal. También es de gran importancia la realización de una colonoscopia para ver macroscópicamente cómo se encuentra el colon y la toma de biopsias. Dado que el diagnóstico final se basa tanto en criterios clínicos que nos cuenta el paciente, analíticos, endoscópicos e histológicos, debemos finalmente, ante la sospecha, con fundamento, derivar a las consultas de aparato digestivo para que se valore de forma global al paciente, dado que muchas veces se necesitan otro tipo de pruebas de imagen más específicas según los hallazgos encontrados o el tipo de síntoma. A lo mejor una endoscopia digestiva alta, una ecoendoscopia anal en pacientes que tienen abscesos o fístulas anales, resonancias, capsuloendoscopias, TAC. Por lo tanto, nosotros debemos encauzar al paciente y luego posteriormente, si ya la sospecha es bastante con fundamento y se descarta otro tipo de patología, en principio se debe mandar al especialista de aparato digestivo.